Continuamos con más información en La Voz de la Ciudad. Vamos a hablar de economía porque ayer se dio a conocer el índice de inflación de lo que fue el mes de julio, que arrojó un 1,9%, y al mismo tiempo el INDEC informó sobre la canasta básica y la canasta para lo que es la indigencia. 1.150.000 pesos es lo que necesita una familia para no ser pobre y 515.000 para no estar dentro de la indigencia. Para hablar de estos y otros temas y cómo está la economía en general, ya estamos en nuestro piso con nuestro invitado, Adrián Moreno. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo estás? Hola, Nahuel. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, es verdad. Le mandamos un saludo a Leonora también. Sí, por supuesto. Obviamente esa dupla era explosiva, en el buen sentido, sobre todo para transmitir las noticias que son muy importantes en nuestro país. Gracias. Así que bueno, siempre de la mano de Unife, muy agradecido cada vez que vengo. Siempre. Sobre todo, bueno, porque tenemos que hablar de temas, pero ¿viste? Como este. Es como que la realidad no cambia, siempre pasa lo mismo. Igual cambió algo, la inflación empezó a bajar. La primera vez que nos vimos, es verdad, bueno, es verdad. Un mundo, ¿no? Un universo. Es verdad. La Argentina positivamente en este contexto, como vos bien lo adelantabas, el índice que arrojó ayer con respecto a la inflación, el INDEC, fue muy positivo, sí, en el sentido de que volvió a estar por debajo del 2%, pese a que los pronósticos un poco estaban allí con rumores no tan alentadores por el hecho básicamente de que el dólar tuvo una disparada en el mes de julio, bueno, un 14% en concreto, bastante importante, sobre todo en los últimos meses cuando más o menos el dólar estuvo calmo, después se despertó y ahora se había disparado muchísimo. ¿Por qué si el dólar subió un 14%, se devaluó el dólar, no impactó en los precios? ¿Qué pasó a diferencia de otras gestiones como la de Alberto Fernández, inclusive la de Macri, ¿no? Que se movía el dólar y se trasladaba a los precios? Mira, eso tiene que ver básicamente con lo que conocimos la semana pasada cuando Javier Milei dio la conferencia, bueno, de esa cadena nacional donde todos volvimos de alguna manera a entender el plan que el presidente quiere llevar a cabo con su equipo económico, que tiene un ancla profundamente fiscal, es decir, que no se vuelve a emitir en la Argentina para pagar los gastos corrientes, para aumentar este gasto primario, que nos ha llevado a que en la Argentina caigamos en esto de que después el costo lo termina pagando obviamente los que más necesitan, que se ven más perjudicados por la aceleración de la inflación cada vez más, ¿no? En cada mes, como lo veíamos anteriormente en la gestión, por ejemplo, de Alberto Fernández. Sí, se ve una diferencia importante porque quizás antes estábamos muy asustados con los movimientos del dólar, pero ahora evidentemente el impacto no se siente tanto. Exacto, hubo rumores y en cierto sentido también algunos especulaban con que eso podría acontecer, pero no sucedió. Y también, bueno, un poco la buena noticia para la gente que esté viendo hoy Unife tiene que ver con que las medidas, digamos, siguen en ese sentido y las nuevas, digamos, estimaciones de las consultoras para la primera semana en concreto del mes de agosto también están arrojando más o menos una inflación que está en esos parámetros como en el mes anterior. Es decir, volveríamos a tener una inflación menor o igual al 2% este mes de agosto, cosa que es positiva, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que el dólar que tuvimos, esa escalada del dólar del mes pasado, bueno, la escalada volvió para atrás en este mes, ¿no? Estamos en los 1.300 pesos del dólar oficial. ¿Qué está haciendo el gobierno o el Banco Central para contener el dólar? Para que no salga de esas bandas que... Bueno, está dando todas sus artillerías de alguna manera. Bueno, viste que el desarme de las LEFIs, es decir, las primas hermanas de las LELIQs, días anteriores, bueno, trajo eso, una abundancia de pesos a la Argentina. Entonces, bueno, ahí se disparó el dólar. Allí el gobierno intervino de manera, bueno, primero con el dólar futuro, interviniendo muy activamente para que estos contratos de alguna manera estuviesen en los mercados, dando una señal de que el gobierno estaba muy activo a la baja del dólar. Por otro lado, bueno, el tema de las tasas es un tema que ahora cualquier persona tal vez que está familiarizada un poco con lo que tiene que ver con las finanzas personales, bueno, hoy con tu teléfono podés comprar, por ejemplo, el plazo fijo de la bolsa, que es una caución
inflación que hoy estaba pagando 70%, es decir, a un día. Es una barbaridad. 70% en un día de tasa. Bueno, tenés que dividirla obviamente por día, ¿no? Es un proporcional. Pero realmente a tasas que veíamos por ahí a principio de año del 30%, claro, es muchísimo. Claro. Esa es una medida muy fuerte que está dando, una señal muy fuerte que da de alguna manera al gobierno, porque estas tasas convalidan un poco también la preocupación del gobierno porque, digamos, los pesos, que también recordemos que tuvimos una licitación esta semana, sí, y que solamente Caputo logró captar el 61% de la renovación de esta deuda que vencía esta semana. Entonces, claro, bueno, la preocupación es que eso no se vaya al dólar como sí aconteció cuando se desarmaron las LEFIs. Y todo esto tiene que ver con el encuentro que hubo hoy entre el Banco Central y los bancos privados. Exacto. Hay un encuentro, bueno, con más de 200 bancos. Sí. De alguna manera, todas las personas, bueno, las personas jurídicas más importantes, sí, del país en cuanto a lo financiero, estuvieron dialogando directamente con las autoridades del Banco Central para que de alguna manera esos pesos se absorban sí o sí y no se traslade primeramente a una escalada nuevamente del dólar, sí, y eso repercuta en precios, que realmente es lo que importa en un escenario preelectoral, porque recordemos también que el 7 de septiembre ya la gente está yendo a votar en el conurbano bonaerense. Es decir, preocupa de alguna manera esto que tiene que ver con lo político, porque recordemos que la economía y la política van de la mano. ¿El mercado está observando estas elecciones puntualmente? Sí, está observando, obviamente, se está posicionando, está especulando, está haciendo todas las cosas posibles y, bueno, de alguna manera también a la gente que nos está mirando, bueno, viste que en algún momento, bueno, especulaban con esto de vender dólares, hacer tasa en pesos, claro, después volver al dólar cuando estaba barato, ahora, y después, obviamente, venderlo cuando estaba caro, sí, hace unos días atrás, y ahora volver a entrar en deuda, digamos, en pesos para poder tener una rentita mucho más en este contexto. Y también salieron, por ejemplo, el JP Morgan, un barco internacional, sí, a recomendar lo que se llama carry trade, que es lo que expliqué antes. Carry trade, exacto. Entonces, bueno, ahí un poco se arman las especulaciones. También, bueno, la bolsa tuvo un gran repunte, sí, los días anteriores. Sí. Hoy precisamente fue un día para olvidarlo mejor, bueno, fue positivo, ¿no? Exacto. Pero, digamos, en este contexto, obviamente que el mercado es el primero que se quiere adelantar a lo que vaya a pasar en las elecciones para salir lo mejor parado posible. Y de cara a estas elecciones, ¿cómo estás viendo las inversiones en nuestro país? ¿Hay interés por nuestro país, por esta Argentina que de repente comenzó a abrirse al mundo, a tener otra visualización? Sí. ¿Hay inversiones que están llegando o que prometen llegar a la Argentina? Sí, mira, puntualmente en ese aspecto me han dicho muchas personas que sobre todo viajan al exterior y que tienen contacto con esas mesas, ¿no? de aquellas personas que podrían ser potenciales inversores desde el exterior para la Argentina. Me han dicho que existe la posibilidad más contundente de generar prospects, es decir, de generar esas alianzas con empresarios, con, bueno, firmas que pueden tener gran potencial aquí en la Argentina, porque, bueno, tenemos muchísimo por desarrollar, la economía del conocimiento, sí, la economía obviamente más relacionada con el litio, con el cobre, por ejemplo, obviamente con Vaca Muerta. Creo que las inversiones están de alguna manera en la mira de los inversores a nivel global, con una probabilidad de que eso pueda ocurrir en el mediano plazo. Pero creo que todavía están viendo muy de cerca, claro, qué vaya a pasar en concreto con estas elecciones. Creo que es fundamental. Creo que es lo que falta, ¿no? Porque el año pasado se aprobó el rígido el año pasado se aprobó, ¿no? Sí. Y todavía no es que hay una explosión de inversiones, exacto, con una mega ley, porque tiene un montón de beneficios para las, sí, empresas, pero todavía no explotaron. Digo, ¿qué pasa? Pasa esto, ¿no? Lo político. Es lo que... Exacto, sí. Hubo, sí, grandes avances con el RIGI, como, sí, vos bien lo decís, pero todavía la Argentina tiene un montón de posibilidades, estamos esperando. Vaca Muerta tiene un gran crecimiento, claro, por delante, y obviamente que las inversiones que lleguen desde el exterior van a ser muy bienvenidas para que se pueda acelerar ese, claro, crecimiento, para que la Argentina pueda exportar mucho más al exterior, para que, claro, pueda desarrollar su industria y ser más
competitiva. Bueno, en ese contexto creo que todavía la Argentina tiene mucho por lograr y creo que el gobierno de alguna manera debería incentivar muchísimo más ese proceso para que pudiese acontecer mucho más rápido, ¿no? Claro, claro. Con respecto a lo que está pasando con YPF, Sí. ¿hay ruido con eso? Digo, ¿el mercado está atento a lo que pueda llegar a ocurrir con este juicio? En concreto, ¿qué me decís? ¿Con la cotización de las acciones? Con el juicio que hay de YPF, Sí. con las acciones que podrían ser trasladadas a este capital. Mira, en la bolsa precisamente no hubo mucho movimiento. Hasta el día, digamos, que llegó la noticia prácticamente de que inminentemente esto iba a acontecer, es decir, conocer lo que pasaba en el exterior por última vez, porque ya venimos con esa seguidilla. Realmente la acción no se inmutó demasiado. Bien. Hoy obviamente sí, porque todo cayó a nivel general dentro de la bolsa, pero todavía no hay una posición tomada y creo que, bueno, el gobierno de alguna manera trata también de mantener ese bastión porque es muy importante. YPF es una compañía insignia dentro del sector energético, así que tenemos que defenderla. Y por otro lado también siempre acordarnos de que fue malísimo lo que aconteció en aquel momento y creo, ¿no? Exacto, creo que a partir de ahora no debemos permitirle a ningún partido político ni a ningún representante del pueblo, obviamente, que tome una determinación de esa forma, porque nos perjudica a todos. Seguramente hay mucho por hablar, por la economía del día a día, pero es importante entender la macroeconomía, hacia dónde está yendo el gobierno, y es por eso... Ahora somos todos macroeconomistas, ¿viste? Hablamos un montón del dólar y todo, pero bueno. Sí, y de temas bien técnicos. Sí, pero es importante poder entenderlo. Lo que sí vemos y palpamos en el día a día es que la inflación está bajando, que eso es buenísimo, y que es una de las cartas de presentación que tiene el gobierno de cara a las próximas elecciones. Exacto, sí, observando básicamente que la inflación, la core, que por ahí es la que más estamos mirando, es decir, aquella que no tiene en cuenta tanto los regulados y la estacionalidad, como por ejemplo hubo un repunte, sí, con respecto al mes anterior, en el mes de julio, pero eso estuvo básicamente dado por la estacionalidad y lo que tiene que ver con las vacaciones de invierno. Claro. Algo previsible en algún punto, pero bueno, volviendo a eso, creo que la inflación core, que bajó del 1,7% en el mes de junio a el 1,5% en el mes de julio, creo que es positivo porque marca que el sendero desinflacionario se acentúa en la Argentina y que, bueno, ojalá, esperemos que lo que dijo el presidente Javier Milei, de que a mitad del año que viene deje de existir en la Argentina la inflación, pueda darse, porque sería algo muy positivo para nosotros, más allá de cualquier, obviamente, gobierno. Creo que es muy importante entender eso de que debemos gastar como país, bueno, lo que ingresa, Lo que ingresa, no de más. Como nuestra economía, porque si no, viste que nos desbarrancamos en nuestro plan, bueno, en nuestras finanzas personales, y eso también, bueno, pasa en el país. Exactamente. Como siempre, clarísimo. Adrián, gracias por esta visita. Gracias a vos. Un placer enorme. Adrián Moreno, economista, hablando un poco sobre la situación económica en la República Argentina.